Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central, y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la guerra civil. Lenin dijo: muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas. La revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. En 1927, las lecciones de la Revolución China le permitieron a Trotsky generalizar esta teoría. Ya no solo tenía validez para Rusia, sino para el conjunto de los países atrasados que por la situación en el terreno internacional y la relación de clases internas podrían llegar más rápidamente a la formación de un Estado obrero. Pero para alcanzar el socialismo, la clase obrera debía conquistar el poder en los países desarrollados en la perspectiva de la Revolución Mundial. La revolución no triunfó en ningún país de Europa. La Unión Soviética se encontraba aislada. La derrota de la Revolución Alemana de 1923 confirmó el aislamiento. Siglos de atraso económico y cultural heredados del imperio zarista, la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, la guerra civil con la pérdida de miles de valiosos revolucionarios y el cansancio de las masas dejaban una situación enormemente difícil. El partido bolchevique debió cargar sobre sí las grandes tareas del sostenimiento de la revolución. Ya en 1920, Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte. En 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique las favorecía.
En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre, Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país, subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas. En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética que, conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Petakov, Radek. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people.